El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Este es nuestro tiempo que Dios ha preparado para ser edificados. Saben que la palabra de Dios, el mensaje de Dios son como señales que se dan en el camino. Las señales de tránsito, ¿verdad? Que nos advierten de peligros, nos advierten de las condiciones del terreno, en fin. Y nos ayudan a llegar, si somos obedientes, sanos y salvos a nuestro destino. ¿Recuerdan que les hablé en días pasados de tendencia irreversible? ¿Cuántos recuerdan eso? Levanten la mano. Tendencia irreversible. Mencionamos eso el domingo pasado y creo que el antepasado también. Y cuando hablamos de esa tendencia irreversible, les dije que es aquella que no cambia en sus resultados. Va a mantenerse tal y como se anunció. Entonces, en función de esta expresión, tendencia irreversible, me preguntaba, yo pensando en ustedes y en lo que debía hablarles, pensaba y me preguntaba, ¿puede una tendencia ser reversible? ¿Es posible que una decisión se cambie? Incluso una decisión, fíjense, la decisión en dos aspectos. La decisión que está aquí mentalmente, quiero tomarla pero no la has tomado, y la decisión en pleno desarrollo. Son dos cosas diferentes. Aún en la decisión en pleno desarrollo es posible que eso cambie. Bueno, mi respuesta, después de analizar la pregunta, es que sí. Sí es posible que una tendencia sea reversible. Pues lo vemos a diario, no solamente hacia allá, sino hacia acá, hacia nosotros mismos. Podemos ver cómo una tendencia, por ejemplo, en la moda cambia constantemente. En la tecnología las tendencias cambian. En el lenguaje incluso, cómo la tendencia a hablar, modismos, etcétera, van sustituyéndose, es decir, van teniendo cambio. Y en las redes sociales se repite a diario. Pero quizás esas cosas no son tan determinantes en nuestra vida como aquellas decisiones o tendencias que sí pueden afectar nuestro futuro, pueden afectar nuestra familia. Es decir, aquellas que tienen que ver muy, muy personalmente. Y yo quiero hoy hablarles fundamentándome en esa demostración. Quiero ir a algo que la palabra de Dios nos muestra para que podamos afirmar por la palabra de Dios que una tendencia puede ser reversible. Entonces encontré una historia interesante contada por el mismísimo Jesús. Es muy conocida, yo creo que dentro de todas las parábolas, dentro de todas las historias que Jesús contó para traer iluminación o claridad sobre los misterios divinos, creo que es la más conocida. Se conoce con el nombre de la parábola del hijo pródigo. Una parábola sumamente conocida, se han hecho poemas, películas, canciones acerca de esta historia. Y fundamentándome en esa historia y en lo que yo les voy a contar más adelante, es un buen ejemplo de lo que puede ser una tendencia reversible. Por eso hoy mi título para esta conferencia es Tendencia Reversible. La historia es la siguiente, la leo para aquellos que nunca han leído o han escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, contaba Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, diga, volver en sí. ¿Están conmigo? Dígalo. No, volver en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Una historia bonita, ¿verdad? Es un comienzo que pareciera bonito, pero a la mitad se echó a perder, pero terminó bonito. Qué lindo, ¿verdad? Esta historia está fundamentada en una decisión. Ahora, las decisiones tienen una plataforma sobre qué es mi decisión, sobre qué cosa estoy decidiendo. Yo veo que esta decisión tuvo como tendencia una cosa que se llama placer. Diga, placer. El hijo menor se fue a una región lejana, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay otras versiones que son más abiertas y más directas acerca de este disfrute. Él se fue a una región lejana a disfrutar de los placeres que la ciudad, que el mundo le estaba ofreciendo. Que allí en el campo con su padre solamente eran fantasías. Pero él quería descubrir, quería ser protagonista. Quizás esta es una de las grandes características de los jóvenes y adolescentes. Yo escribí por ahí hace algún tiempo, a los jóvenes y adolescentes no les gusta que le echen el cuento. Ellos quieren experimentar. Y este joven, era el menor, recuerden, él quería entonces enfrentarse a la realidad del mundo. Y una de las cosas que el mundo ofrece como un sistema es el placer. Así que él va encaminado a ese descubrimiento de lo que es el placer. Tenía cómo, ¿verdad? Porque le habían dado ya dinero, de manera que él podía gastar abiertamente en aquellas cosas que le gustaban o descubriendo otras cosas. Tenía con qué. Dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué? Me hacía yo esta pregunta. ¿Por qué el ser humano desarrolla esa tendencia al placer? Yo me hacía esta pregunta. Antes de definiciones técnicas, yo me hacía la pregunta, ¿por qué el ser humano, el hombre, la mujer, desarrolla una tendencia al placer? Y encontré algunas cosas. Una de ellas del llamado padre de la psicología, Sigmund Freud. Porque este psiquiatra desarrolló mucho este asunto del placer. Y él escribió un principio, desarrolló un principio que se denomina precisamente así, el principio del placer. Y en esta definición tiene que ver con el conjunto de la actividad psíquica que tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer. De manera que el hombre se enfoca en evitarse algo, en este caso, el displacer.
o el no disfrute. Y por eso entonces camina en dirección a nuevas formas de autocomplacencia. Quizá para sentirse bien. Se añade que este principio fue utilizado por Freud para caracterizar la tendencia de las personas a buscar placer y otra cosa más, y evitar el dolor. Hay una cosa más desgastante en el ser humano que el dolor. Por eso cuando tenemos un dolor, ¿qué hacemos? Rápidamente buscamos ¿qué? Un calmante, porque el dolor es maluco, como dicen allá en Villano. Entonces hay una decisión de sustitución o de escape de la infelicidad o del dolor. Ahora, el sabio Salomón se expresó así, hablando del placer. A la risa la considero una locura en cuanto a los placeres, y concluye con esta pregunta: ¿para qué me sirven? Hay algo de filosofía en las palabras del gran sabio Salomón. En otras palabras, y si usted lee bien los escritos de Salomón, especialmente el Eclesiastés, usted va a encontrar, y él lo dice, que él probó de todo. ¿Están conmigo esta mañana? Averigüe al Salomón ese. Él dice que probó de todo, y al final, ¿qué encontró él? Vanidad de vanidades. Y aquí él está diciendo, aquí él está hablando de la risa y está hablando de los placeres, y luego se pregunta, ¿para qué sirve? Interesante, ¿verdad? Y en Eclesiastés 12:2, él está enviando un mensaje desde su experiencia a la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Escucha bien. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Hasta allí todo está bueno. Hasta allí eso suena a permisividad, ¿verdad que sí? Como que si la Biblia te dijera, haz lo que quieras, tranquilo, tranquilo. Pero el hombre de la experiencia y de la sabiduría, que probó de todo y llegó a un final, él concluye lo siguiente: pero debes saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quiere decir que toda decisión del ser humano se va a enfrentar a un escrutinio. Y no es el escrutinio humano, él está hablando aquí de un escrutinio divino. Muchas personas confunden placer con felicidad. Diga placer y felicidad. Mira al que está a su lado y le pregunta, ¿es eso lo mismo? Generalmente confundimos estas dos palabras. Realmente no tienen un igual significado ni un igual impacto en la vida del ser humano. Encontré esto bien interesante que textualmente quiero leerles porque no hay que desperdiciar nada. Nadie va a encontrar la felicidad en la prisión del placer. Es hasta poético el asunto. Nadie va a encontrar la felicidad en la prisión del placer porque este es corto y temporal. La felicidad se experimenta a lo largo de la vida. El placer es un evento, un momento en el tiempo. Nadie ha logrado hallar la felicidad mediante ir tras los placeres. Entonces, ¿qué es el placer? Algo temporal. Escucha bien. ¿Cuántos sienten placer al comer? Levanten la mano. Es uno de los grandes placeres de la vida. Pero te pregunto, después que te comiste esa arepa con chicharrón con pelo, de paso, dicen que es más sabroso. Después que te comiste esas caraotas negras, a los que nos están escuchando por allá en el exterior, ese es un plato divino en Venezuela. ¿Cómo le gusta a usted, con pasta o con arroz? Vamos a ver, disculpen. Vamos a entretenernos aquí, ¿verdad?
Levanten la mano los que les gusta las caraotas negras con pasta o espagueti. No hay que preguntar más. No hay que preguntar más. Mire, hay algunos países que son más arroceros, nosotros somos más pasteros. Ahora, después que te comes ese suculento plato, cualquiera que sea, para no avivar hoy, se sabe, apetitos, ciertas horas después, ¿tienes hambre otra vez? El mejor ejemplo del placer. La felicidad es una constante y que puede aumentar en la medida, escucha bien, puede aumentar en la medida de tu madurez. Mira este ejemplo. Hay gente que se enrolla por nada en cierto tiempo de su vida, pero en la medida en que va madurando, ya esas cosas no le preocupan tanto. ¿Están conmigo? Hay algunos que están haciendo así. Eso es verdad. Vale un aplauso al rey, pues. Nosotros tuvimos una vecina por años. Ella era italiana. Vamos a recordar a la hermana Aurora Rosso. Hace unos cuantos años ella se fue con el Señor, una cristiana de muchos años. Y ella entonces decía lo siguiente: yo puedo decir lo que yo quiera porque yo no voy a perder nada. Tenía 80 años cuando decía eso. Me estoy explicando. O sea, ¿de qué me voy a preocupar? Ya me voy a morir. ¿Están conmigo? Ya, eso es producto de la madurez. Cuando tú maduras, hay muchas cosas que te corren por la piel como que si tuvieras manteca cochino. Es decir, la felicidad tiende a robustecerse en tu vida en la medida en que maduras. A diferencia del placer. Fíjate, el placer es tan tremendo que hay cosas que comienzas a disfrutarlas placenteramente, pero llega el momento en que no te van a satisfacer. Entonces tienes que buscar otros placeres. Hay una canción que habla de placeres en la vida. ¿Quién se la sabe? Ahora nadie se la sabe. ¿Oh, bien? Vamos a darlo hasta ahí. Hay placeres en la vida. ¿Quién la canta? Ustedes la saben, no se me hagan los locos. Entonces no es lo mismo ni es igual placer y felicidad. La humanidad se centra en el placer y por eso está en una constante búsqueda. Hablan de un vacío obvio. Recibes algo, te agrada, pero pronto pasa. Y entonces sigues experimentando. Esta tendencia al placer es un arma de doble filo, corta de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Es peligrosa esa tendencia. A la larga, los que tienen la tendencia al placer, como el muchacho de la historia, terminan en una profunda insatisfacción. Y dentro de esa insatisfacción se convierten en unos mineros. ¿Qué es eso? Siempre andan buscando la perla. Andan buscando el oro. Y terminan su vida insatisfechos, a menos que esa tendencia sea reversible. ¿Cuáles son las consecuencias de la tendencia al placer? Yo sigo en la historia. Porque en la historia encontramos esto, en esto que comunica Jesús. Cuando lo hubo malgastado todo, ¿cuánto le quedó? Sí, porque lo malgastó todo. Vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Voy a abrir un paréntesis, voy a salir del tema un momento. Pero aquí hay una gran lección de administración. Mira al que está a tu lado. ¿Estás administrándote bien? Hay una gran lección de administración aquí. Hay gente que anda por ahí, perdonen la grosería, andan pelando. ¿Por qué? Porque no administraron lo poco o lo mucho que tenían bajo su responsabilidad.
Siempre que le damos algo a los niños, algo para comer, dulces, uno le dice, guarda para mañana. A mi Sadai se lo come un solo día y después anda pelando. Una lección de un niño, pero para adultos. Lo que tienes ahora, adminístralo bien, porque lo puedes malgastar todo y después vas a pasar necesidad. Entonces, hay consecuencias, obviamente, hay consecuencias en esa tendencia al placer, por lo que ya hemos sabido de lo que es placer. Nos encontramos, por ejemplo, con una falta de disciplina que conduce al empobrecimiento y la ruina. ¿Cuánta gente está en la condición del hijo pródigo? Hay gente que es adicta al juego. Para ellos es un placer, pero jugar te lleva a gastar. Y el que tiene esa adicción al placer del juego, él mantiene la esperanza de ganar. Y como tiene una esperanza de ganar, siempre está gastando. Y a la larga, ¿qué es lo que encontramos en personas como esas? Que se están empobreciendo. El que tiene el problema de la adicción a cualquier tipo de sustancia, cualquier cosa que lo amarre, va a terminar arruinado. Va a vender cualquier cosa porque él tiene una ilusión de que él va a ganar. Y a veces se gana algo y eso lo infla, le da mayor esperanza y mayor ánimo para seguir gastando. ¿Qué le pasó a este muchacho? Dice que hubo malgastado todo. Y cuando uno malgasta todo, ¿qué es lo que viene a continuación? Porque estás empobrecido, estás en la ruina. Cuando tú has perdido todo, escucha bien, cuando la persona pierde todo por esa adicción al placer, esa tendencia al placer, lo que le viene es una situación de constante caída. Es una caída libre que yo le he llamado aquí, la persona va en franco deterioro. Va para abajo. No solamente quedó arruinado, sino que a continuación, como ya no tiene nada, entonces va en un franco deterioro físico porque no se está alimentando bien, emocional porque el placer no lo tiene, social porque entonces se ve menor que los demás, se aísla, se autoanula y está en ese franco deterioro. Estaba en las alturas, lo ilustro así, va bajando, esto es franco deterioro, va bajando, cada día baja, cada día es menos, cada día tiene menos. ¿Llegó a dónde? Al pozo, a lo más profundo. Y cuando está allí, ¿qué pasa? Mira a todos lados buscando otra opción, buscando otra salida, pero está en el foso. Nadie lo ve, ni a nadie ve. Es una situación verdaderamente crítica. Es una situación determinante en la vida de algunos que incluso al no tener opciones buscan la opción de la autodestrucción, el suicidio. Y los que no tienen el valor para suicidarse, entonces se van muriendo de mengua. Porque ya no solamente están en un franco deterioro, sino que ahora tienen una ausencia total de opciones. Franco deterioro comenzó a tener necesidad. Opciones. ¿Dónde está el tipo? El muchacho está en lo más bajo de su condición, así que comienza a ver y a ver por todos lados buscando una opción. ¿A cuántas personas se le acercaría buscando la mejor opción? Pero la única opción que le quedaba era un ciudadano, un hacendado que tenía muchos cerdos, así que dame trabajo, necesito un trabajo. Y este hombre le dijo, bueno, yo tengo un gran empleo para ti, magnífico empleo.
así que lo puso a cuidar cerdos. En Venezuela decimos cochino. Mira el que está a su lado, pero no le diga eso. Pregúntale al que está a tu lado, ¿te estás gozando? Pregúntale, ¿te sientes bien? Lo mejor es sentirnos bien aquí. Aquí lloramos, aquí reímos, aquí aplaudimos. Y cantamos también. Y bailamos también de vez en cuando. Denle un gran aplauso al Señor esta mañana, por favor, porque estamos en su presencia. Última opción. Cuidar cerdos. Y qué gran opción, ¿verdad? ¿Usted sabe? Cierre los ojos, por favor. Para los que nos escuchan en el exterior, el lugar donde cuidamos los cochinos se llama chiquero. Hay que decirlo porque nos están escuchando en varias partes del mundo. ¿Y qué broma es esa? No, chiquero. Chiquero es el lugar donde cuidamos o se cuidan, yo no cuido eso, cuidan a los cerdos. Cierre los ojitos un momentito, por favor, un ejercicio mental. Ahora trasládese y métase en un cochinero. No, pero no se rían, tómenlo en serio. Esto es para... ¿Ah? Ahora, primero, ¿qué perciben tus sentidos? A ver, el primero es el olfato. ¡Oh, terrible! ¡Oh! Los que son más sensibles ya están vomitando. Mira, están vomitando, algunos ya están vomitando. Esto es acondicionamiento, ¿eh? Lo estoy acondicionando. No, que nadie se vomite, por favor. Luego, ¿qué ves a tu alrededor? Ahora, los ojos, ¿qué ves? ¿Qué ves? Puros cochinos. Y entonces es horrible, el panorama es terrible. Y resulta que los cochinos están mejor que el muchacho. Porque los cerdos están comiendo algarroba. Y el pobre quería robarse una algarrobita de esa y no se lo permitían. Es para los cerdos. Es decir, el tipo llegó, mire, al fondo. Esto es una cuestión bien interesante. Pisó fondo. Y el fondo fue tan fondo que él era inferior a un cerdo. ¿Están captando? Hay gente que por vivir en los placeres de la vida y que, como ya sabemos, son temporales, comienzan a tener consecuencias terribles y están viviendo ahora peor que un animal. Ahora, estás en una situación tan terrible, muchacho, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? Y entonces no puedes porque eso es para los animales. Cuando alguien pisa fondo y ha visto a su alrededor otras opciones, ¿qué le queda? Para algunos, bueno, le queda la muerte. Después de esto, la muerte. Debe activarse en ese momento la cabeza. Cuando él creyó que todo estaba perdido, comenzó a pensar. Toca al que está a tu lado y dile, es necesario pensar. Pensar significa desarrollar otros ambientes, crear otros ambientes, crear otras posibilidades. Y él comenzó a pensar. Me encanta esta expresión porque esta es una expresión profunda del ser humano. David la usó en ocasiones cuando hablaba y decía, por ejemplo, oh alma mía. Está hablando de afuera hacia adentro o de adentro para más adentro. Y entonces, en esta pensadera, él comenzó a hablarse a sí mismo. Me encanta la expresión volviendo en sí. Cuando una persona se desmaya, la moridera.
y comienzan a golpearle la cara. Y la persona dice, ay, volvió en sí. ¿Recuerdan eso? El tipo estaba anestesiado. Estaba en una ausencia. Y como que volvió en sí. Se encontró consigo mismo. La Nueva Traducción Viviente traduce esto: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. La Nueva Versión Internacional lo traduce: por fin recapacitó y dijo. Otra versión, la NBD, dice: se puso a reflexionar. Y la DHH, al fin se puso a pensar. O sea, todas estas traducciones coinciden en que él tuvo lo que llaman por ahí en psicología una introspección. Se inspeccionó a sí mismo, evaluó su realidad. Epa, ya te acabaron los reales, estás aquí alimentando cerdos. Esta es tu realidad, este es tu mundo, es lo que estás viviendo, no lo que disfrutas. Esto no es placer, se acabó la droga. Y entonces hizo una autoevaluación. El muchacho de la historia, conocido como el hijo pródigo, no es el único que en la Biblia es señalado de hablarse a sí mismo. Hay dos maneras de hablarse a sí mismo: audiblemente y mentalmente. ¿Usted ha hablado solo? Levanten la mano los que han hablado solo. No se preocupe, sabe, no está loco. Uno ve a una persona hablando solo y ya dice, ese tipo está loco. No. Lo que pasa es que algunos hablamos solos con discreción, pero es que unos que hablan solo en voz alta. ¿Ah? Así que es importantísimo esto que estamos diciendo hoy. Jesús contó otra historia que se conoce con el nombre del rico insensato. Y esto está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 19. Lo que pasa es que este rico había sido un tipo próspero. Su última cosecha fue extraordinaria, tan extraordinaria, que él decidió tumbar los silos viejos y construir unos nuevos para que pudieran albergar allí su fruto. Y entonces, después que él pensó en eso, dice Jesús que este hombre dijo, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Con quién estaba hablando el rico insensato? Con él mismo. Así que no es extraño que tú pienses y te hables a ti mismo, ¿pero qué pasa, José? Reacciona, vale. Y a veces tienes que hablarte duro, como también a veces tienes que hablarte muy acariciadamente, tranquilo, muchacho. Pero es necesario y es bueno. Como yo siempre traigo de todo un poquito, en psicología, hablar solo es hacerlo contigo mismo, pero a volumen medio o alto. Sin embargo, a nivel cognitivo, es decir, de pensamiento y de beneficios, es muy parecido. En general, a partir de la investigación científica, se conoce que el diálogo interno positivo tiene efectos positivos en resultados y estados de ánimo. Entonces, lo que estaba haciendo el muchacho de la historia era bueno, porque él se estaba autoexaminando y salió raspado, como decimos en Venezuela. Salió raspado. Había fallado en muchas cosas. Ahora,
un paso importante para que una tendencia personal sea reversible es buscar la manera de pensar comparativamente. Esto es algo que yo encontré en mí mismo viendo esta historia. Pensar comparativamente. ¿Cómo estoy? ¿Y cómo estuve en el pasado? ¿Qué es mejor? El pródigo estableció un recuerdo comparativo. Escucha bien. Él comparó su pasado con su presente. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre. ¿Cuál es un pensamiento comparativo? ¿Cómo era su estadía? ¿Cómo era su tiempo en la casa de su padre? Tenía de todo: seguridad social, alimenticia, seguridad en términos de su integridad física. Tenía una seguridad emocional, porque ahí estaba el abrazo del padre, de la madre. Lo tenía todo. Ese era su pasado, un pasado brillante. ¿Qué no daría mucha gente por esa vida? Esa fue su realidad. Pero ahora, en tiempo presente, tiempo y espacio, aguantando más hambre que ratón de biblioteca o de ferretería. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Eso lo llamo yo pensamiento comparativo. Tu mente hace un ejercicio que te lleva al pasado y te coloca en tiempo y espacio. Eso es bueno. Eso es bueno porque hay gente que dice, no, yo rompí con mi pasado. No, a veces te va a tocar volver al pasado para valorar cosas o rechazar cosas. Están conmigo esta mañana. Insisto, esos que dicen, yo rompí con mi pasado, pon stop allí. Puede llegar el momento en que vas a tener que meter retroceso para ir a tu pasado y hacer comparaciones y decidir, no hago esto nuevamente, o vaya, creo que lo hice bien. Debo repetirlo. Son ejercicios, son capacidades, habilidades que Dios nos da para que nos podamos poner en una realidad que nos lleve a una tendencia reversible. Quiero aplicar, porque ya estoy terminando, que hoy, quiero decirte, mi amigo, mi hermano, escucha bien, independientemente de cuál haya sido tu pasado, quiero decirte hoy que es importante hacer un ejercicio introspectivo, hacer un viaje a tu mundo interior. Creo que fue el presidente John F. Kennedy. Creo que fue él. O a raíz de una declaración de él, alguien dijo, no me tomen por loco, alguna de las cosas es verdad. Que decía, mientras el hombre invierte cantidades extraordinarias por investigar el mundo exterior, se hace poco por descubrir su mundo interior. Ciertamente el hombre fue a la luna, ya están a punto de llegar a Marte, están investigando el mundo exterior, pero mientras tanto el planeta está en ruina moral, espiritualmente, la familia en el suelo destruida. ¿Qué ha pasado entonces? Esa cantidad de millones y millones y millones y millones de dólares, porque eso, investigar, descubrir el mundo exterior vale muchísimo dinero. Si todo eso se hubiese invertido para educar, para formar, creo que nuestro mundo interior pudiera ser un poco mejor. Así que hoy es importante que hagas ese viaje, o que esta palabra te lleve y cuando estés a solas, hagas ese viaje. Móntate en tu nave espacial mental y comienza a revisarte. Pensar, escucha bien, pensar si lo que estás haciendo ahora es mejor o peor que antes.
y hablarte para tomar las más serias decisiones para cambiar. No te sientas totalmente satisfecho, sé un insatisfecho constantemente. Los que constantemente se sienten insatisfechos constantemente estarán buscando producir cambios en su vida. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque no somos perfectos. Es decir, nuestra imperfección nos lleva a constantes cambios, modificaciones. Mejor, padre, revisa ahora, haz tu viaje por tu mundo interior y pregúntate, ¿he sido un buen padre? Haz tu viaje a tu mundo interior y pregúntate, ¿he sido un buen hijo, una buena hija? Busca en tu mundo interior y plantéate las grandes interrogantes para evaluar. ¿Sabes? En ese viaje cuentas con un gran ayudador. Se llama el Espíritu Santo, que nos redarguye. El Espíritu Santo que nos va orientando en ese viaje interior. Y te pasa por aquí y te pasa por allá. Y te va iluminando. Que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Cuando este muchacho llega a este pensamiento, todavía es una idea, volvió en sí, se hizo todas las preguntas, entonces aquí sí nos encontramos con la tendencia que se hace reversible. Él pasó del pensamiento a la acción. Y aquí es donde yo llego a mi conclusión de que sí es posible cambiar después de una equivocada decisión. Eso de que chivo que se devuelve se esnuca. ¿Lo han escuchado? Mira al que está a tu lado y dile, tú no tienes cara de chivo ni de chiva. Dile, tú eres una persona. Dile, eso no aplica a ti, vale. A veces hay que devolverse porque tiene que ver con corrección. Y este muchacho tomó una decisión, caminó, corrió, disfrutó el placer, pero el placer se acabó porque lo que generaba el placer se acabó. Y entonces aquí comienza en una cuenta que va disminuyendo para hacer que su tendencia se haga reversible. Regresaré, esa palabra es importante. Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Aquí llegamos a una de las grandes enseñanzas de esta historia. ¿Sabes dónde se enfoca Jesús en esta historia? En dos cosas importantes, y voy a tocar una sola. Arrepentimiento y perdón. Y aquí en este momento precisamente el punto culminante para una gran conclusión es el arrepentimiento, el gran cambio con una palabra y una acción llamado arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento tiene su raíz en el francés. Fíjate cómo palabras vienen y se van. Arrepentir, que deriva también del latín poinitere, o ser penitente. Y no es otra cosa, arrepentimiento, que el pesar que una persona siente por algo que ha hecho o ha dejado de hacer o dicho. Escúchame, quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con una determinada tendencia. Es absolutamente necesario. Ese es en el contexto secular. Pero el arrepentimiento en el ámbito espiritual tiene un sentido importante. Metanoeo es la palabra griega para arrepentimiento.
y significa cambio de mente. ¿Qué es un arrepentimiento? Cambiar de mente. Es cambiar de pensamiento. Implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. Hace muchos años me aprendí una definición teológica de arrepentimiento. Ponga su mano en el corazón. Sentir dolor de haber ofendido a Dios y proponerse no volver a hacerlo jamás. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir el cargo de conciencia. Ay, lo hice mal, lo hice mal. No, eso es insuficiente. Tiene que haber un cambio y mantener ese cambio. Eso tiene mucho que ver con arrepentimiento. Es un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección, como indicios de un verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es de la boca hacia afuera, es del corazón hacia afuera. ¿Por qué Juan el Bautista, cuando invitaba a la gente al bautismo, les decía, den frutos dignos de arrepentimiento? En otras palabras, demuestren con su vida que ustedes han pecado y se están apartando del mal. Por eso ser evangélico significa una conducta que está previamente establecida por la palabra de Dios. En otras palabras, a un evangélico se le conoce. No por la etiqueta, evangélico, como algunos dicen por ahí, evangélico. No es por la etiqueta, es por su fruto. Un evangélico que anda por ahí haciendo cosas malas, rápidamente la gente, eso no es evangélico nada. Un evangélico que anda adulterando por ahí, ese no es evangélico porque en la Biblia dice que eso es pecado. Un evangélico que anda haciendo tracalerías, metiéndose en negocios raros, ese no es evangélico. Cuando la policía te pare, te detenga por allí y tengas la tentación de bajarte de la mula y mira, yo no puedo hacer eso, ponme la multa. O yo le dije a un policía, póngame la multa, señor. Yo estoy dispuesto a pagarla. Yo no me niego a pagarla. ¿Cuánto es? Ponga la multa. No, que el carro te lo vamos a llevar, que vas a estar. Te ponen todas las cosas difíciles. Póngame la multa. La respuesta es ponga la multa. Cumpla con su deber. Porque un evangélico, un cristiano, un discípulo de Jesús no es una etiqueta, es una conducta. Grábate esta palabra hoy. No es una etiqueta, es una conducta, es un comportamiento. Son acciones que glorifican a aquel que te llamó. No avergüences a Jesucristo. Cuando alguien practica las cosas diferentes a como Cristo las enseñó y las mandó a hacer, entonces avergonzamos a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Ay, ay, ay. Vinimos por el dulce hoy, pero nos dieron limón. Mira, muchas personas están conscientes que es necesario revertir su mala tendencia, pero les cuesta el arrepentimiento. Mira, en mis largos años de hablar con gente, tanto no creyentes como creyentes, encuentro gente que dices, es verdad, pastor, es verdad. Pero esa verdad no tiene fuerza porque no tiene acción. Entonces, la pregunta que yo me hacía, ¿por qué entonces? ¿Por qué si estás consciente de que estás haciendo lo malo? ¿Por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué no cambiar, no devolverse? Entonces me encontré con algunas ideas. Algunas personas son orgullosas. No cambian por orgullo. Que yo soy así. Yo nací así. Mi papá era así. Mi mamá era así. El diablo también es así.
Orgullo. Otros saben, pero tienen fuertes, muy fuertes y poderosas adicciones. Al dinero, a los juegos, a las drogas, al sexo. Y están como atados allí. Saben que lo están haciendo mal, pero no se devuelven. No cambian esa tendencia. Otras personas, estoy yo pensando, ¿no? Buscando respuestas a esto. Otras personas no lo hacen por miedo a la sentencia moral de su entorno. Porque no quieren que le hagan bullying. No quieren que se burlen de él. Mira este que ahora que es evangélico. Ahora sí eres santo. Y otros entonces decían, bueno, y ahora tú con eso. Y la gente comienza a sentenciarte moralmente. Y más el entorno, el que te conoce. Entonces la gente no quiere que lo vean. No quieren que otros se enteren de sus cambios. Y pudiéramos encontrar nuestras causales por las que muchos se resisten al arrepentimiento. Hágame la pregunta en voz alta, por favor. Pastor, ¿cuándo va a terminar? Un momentito, por favor, aguante. Ténganme paciencia. Ya estoy terminando. ¿Por qué voy a terminar de esta manera? Porque así, como el placer, como una tendencia, tiene consecuencias, el revertir eso también tiene buenos resultados. Míralo, rapidito te los digo. Los resultados de una tendencia hacia el bien, cuando este muchacho llega, el primero que sale a encontrarlo es el padre. No lo rechazó, lo bendijo, lo abrazó, lo besó. Pero escucha bien lo que pasa a continuación. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Imagínense cómo llegaría. Hediondo cochino. Andrajoso. Pero el padre, a pesar de los malos olores, el mal aspecto, dice que lo abrazó. ¡Qué padre! ¿Saben que esta es una imagen maravillosa de nuestro Padre Celestial? Ese amor, esa compasión del Padre Celestial, que te abraza, te recibe con amor, porque Él sabe que tú estás buscando un cambio, una regeneración. La Biblia dice que Dios es amor. Y este padre de esta historia está representando al Padre Celestial, esperándote. Y te está esperando para abrazarte, darte un beso. Pero además de eso, hay un cambio. Escucha bien. Yo escribí aquí en mis notas. Hay un cambio literal. Regreso. Literalmente Él se regresó. Pero hay un cambio figurado aquí. Ese cambio figurado es cuando le quitan el ropaje de la vergüenza. Dice Jesús contando la historia, pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Eso es literal, pero nos está diciendo que la vergüenza del pecado, la condición a la que te lleva el mal, puede ser transformada. Así que Él quita todo ese ropaje de pecado, de vergüenza, para vestirte con las mejores ropas y ponerte en la mejor posición de aceptación. Y lo otro maravilloso que encontramos aquí es cuando el cambio es para bien, hay celebración, hay fiesta. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Vamos a hacer fiesta. ¿Sabes que Jesús dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? El cielo vive en fiesta. Porque cada momento, en cualquier lugar, hay gente que está recibiendo a Jesús, que no se avergüenza de Él, que al contrario,
quiere mandarle una señal de vida, de fe y de amor. Este es un día maravilloso, ¿sí? Es un día de celebración. Es un día para cambiar una tendencia. Es un día para el arrepentimiento, pero para el perdón. Hoy yo quiero ver a alguien que me dice: pastor, yo acepto el cambio. Yo acepto esa oferta. Estoy pisando fondo, estoy en una condición terrible. Cristo puede cambiar eso hoy. Si tú quieres orar conmigo hoy para decirle: ven, hombre, ven corriendo, ven, es ahora. Esto es ahora, esto es ahora, es inmediato. Ese es el llamado de Dios hoy para ti. Porque Dios te ama, Él te ama y mandó a Cristo Jesús, mandó a su Hijo unigénito a morir por ti. Cuando creías que todo estaba perdido, entonces hoy estás pensando bien. Me levantaré. Diré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este día es un día para cambiar una tendencia. Hoy es un día de bueno, no para mejor, para lo excelente. Porque Dios es excelente. Él no es una copia como el placer de corta duración. Él es original. Ven corriendo aquí, no lo pienses dos veces. Yo no te estoy ofreciendo dinero, no te estoy ofreciendo placer. Te estoy ofreciendo a Cristo. Y a un Cristo ya probado por mí y por los millones y millones en el mundo. Hoy levantan sus manos para testificar del amor de Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que junto a estas personas y yo hacemos esta oración de fe? Quiero que se pongan de pie todos, por favor, y extiendan sus manos hacia acá. Yo quiero que oren conmigo, con estas personas. Todos vamos a repetir la oración de fe hoy. ¿Les parece? Quiero, por favor, que repitan después de mí esta oración de fe. Cierren sus ojitos, por favor. Digan: Señor Jesús, este día yo reconozco que he tomado malas decisiones. He tenido en la vida resultados negativos de esas decisiones. Pero hoy vengo para tomar la más y trascendental decisión: recibirte, Jesús, como mi único y personal Salvador. Perdona mis malas decisiones. No quiero repetir esas conductas. Quiero vivir rectamente, correctamente, como tú lo enseñas en tu palabra. Hoy en día cambio. Mi tendencia cambia. Mi tendencia es hacia el bien, hacia la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.